Buenos días, estimados estudiantes, futuros tecnólogos y colegas de la atención prehospitalaria. Es un honor tenerlos aquí nuevamente. Por favor, tomen asiento y prepárense para una sesión que, les aseguro, cambiará para siempre la forma en que ven ese pequeño micrófono que llevan en el hombro. Hoy iniciamos el contenido 1 de la segunda unidad y vamos a adentrarnos en un terreno fascinante donde la biología humana choca frontalmente con la ingeniería digital. El tema de hoy es la fisiología de la voz bajo estrés y la técnica de radiooperación digital. Puede sonar a teoría densa, pero les prometo que entender esto es la diferencia entre que su solicitud de ayuda sea escuchada o que se pierda en el vacío digital, dejando a su paciente y a ustedes mismos en una situación de vulnerabilidad extrema. Vamos a empezar desmitificando algo. Todos hemos visto películas donde el héroe, en medio de las explosiones y los disparos, grita por la radio pidiendo refuerzos y se le escucha perfectamente. Bueno, lamento decirles que Hollywood nos ha mentido. En la vida real, y específicamente con la tecnología que usamos en Ecuador, gritar es la forma más rápida de silenciar su transmisión. Para entender por qué, tenemos que analizar qué le pasa a su cuerpo cuando se activa la alarma. Imaginen que están de guardia un viernes por la noche. Llueve torrencialmente en Quito, el tráfico es un caos, y el EQ 911 los despacha a un accidente de tránsito con múltiples víctimas en la avenida Simón Bolívar, a la altura de la Casa de la Selección. Ustedes saben que esa vía es peligrosa, rápida y oscura. Al llegar, la escena es dantesca. Hierros retorcidos, gente gritando, el sonido de otros vehículos frenando, la lluvia golpeando el techo de la ambulancia. En ese preciso instante su cuerpo entra en modo de supervivencia. Su cerebro reptiliano toma el control y el sistema nervioso simpático inunda su torrente sanguíneo de cortisol y adrenalina. Esto es excelente para correr o pelear, pero es terrible para hablar por radio. La adrenalina provoca una serie de cambios fisiológicos inmediatos. Su frecuencia cardíaca se dispara, sus pupilas se dilatan, y lo más importante para nuestra clase de hoy, los músculos de su laringe y sus cuerdas vocales se tensan violentamente. Al tensarse, las cuerdas vocales vibran a una frecuencia mucho más alta de lo normal. ¿El resultado? Su voz se agudiza, se vuelve chillona. Además, su respiración se vuelve superficial y rápida, lo que les quita la potencia de aire necesaria para modular correctamente las palabras. Empiezan a hablar rápido, atropellado y agudo. Ahora crucemos la calle hacia la tecnología. La Red Nacional Troncalizada del Ecuador opera bajo el estándar APCO P25, un protocolo digital. A diferencia de las radios analógicas antiguas que transmitían su voz tal cual, con ruido y todo, las radios digitales modernas tienen un cerebro, un procesador llamado vocoder o codificador de voz. Este pequeño chip tiene una misión: tomar el sonido que entra por el micrófono, limpiarlo de ruido de fondo, comprimirlo en datos binarios, ceros y unos, y enviarlo. El problema es que el vocoder está programado para reconocer y procesar la voz humana normal. Está diseñado para identificar las frecuencias medias del habla humana y descartar todo lo demás como ruido. Aquí es donde ocurre la colisión fatal. Cuando ustedes están en esa escena en la Simón Bolívar, estresados, con la voz aguda por la adrenalina y gritando para hacerse oír sobre el ruido de la sirena y la lluvia, el vocoder de su radio se confunde. Ustedes están emitiendo frecuencias tan altas y distorsionadas que el algoritmo del radio piensa que su voz es ruido de fondo, como una sirena o el viento, y trata de filtrarla o comprimirla excesivamente. El resultado en la consola del despachador del ESU-91, uno es un sonido robótico, metálico, ininteligible o peor aún, silencio. Ustedes creen que están gritando pidiendo una unidad de rescate, pero al otro lado solo se escucha basura digital. A esto le llamamos el efecto pitufo o distorsión por estrés. Es irónico, ¿verdad? Mientras más urgente es la situación, más tiende nuestro cuerpo a gritar, y mientras más gritamos, menos nos entiende la tecnología diseñada para salvarnos. Este fenómeno se ve agravado por el efecto Lombard. El efecto Lombard es un reflejo involuntario por el cual aumentamos el volumen de nuestra voz cuando hay ruido ambiental. Si la sirena está prendida, ustedes gritan. Si la gente grita, ustedes gritan más fuerte.
pero al gritar no solo agudizan la voz, sino que saturan el micrófono. Los micrófonos de las radios portátiles Motorola o Aitera que usamos son muy sensibles. Si les gritan pegado a la boca, la membrana vibra tan fuerte que la señal se recorta, se distorsiona antes de siquiera llegar al procesador. Es como intentar llenar un vaso de agua con una manguera de bomberos. El agua se desborda y no entra nada. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución no es tecnológica, es humana, es técnica. Debemos aprender a hackear nuestra propia biología para que la tecnología funcione. La primera técnica que deben dominar es la posición del micrófono. He visto a muchos compañeros, incluso con años de experiencia, que agarran el micrófono de solapa y se lo pegan a la boca como si quisieran comérselo. Error grave. La posición correcta, la que deben practicar hasta que sea memoria muscular, se llama la técnica del cono de helado. Imaginen que el micrófono es un cono de helado que están a punto de lamer. Lo sostienen a unos 4 o 5 centímetros de la boca, ligeramente inclinado, no de frente, sino en ángulo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, especialmente con palabras que tienen letras explosivas como la P, la T o la B, soltamos golpes de aire. Si el micrófono está de frente, esos golpes de aire golpean la membrana y suenan como explosiones en la transmisión. Pop, pop. Al ponerlo en ángulo y a distancia, el aire pasa de largo, pero el sonido de la voz entra claro. Además, en un entorno digital, la claridad es más importante que el volumen. No necesitan gritar, necesitan proyectar. Imaginen que le están hablando a alguien que está al otro lado de una mesa de comedor, no a alguien que está en la otra cuadra. Ese es el volumen adecuado. Si hay mucho ruido ambiente, como el motor de la autobomba de bomberos o el tráfico, la solución no es gritar, sino crear una barrera física. Giren su cuerpo, den la espalda al ruido, usen su propio torso como escudo acústico para el micrófono y cúbranlo con la mano ahuecada si es necesario, pero mantengan el tono de voz controlado. Quiero contarles una experiencia que ilustra esto perfectamente. Durante las protestas de octubre de 2019, tuvimos situaciones de extremo caos en el centro de Quito. El ruido de las detonaciones, los gritos de la multitud y los helicópteros hacían casi imposible escucharse. Un equipo de paramédicos novatos intentaba reportar un herido. El operador de radio gritaba desesperado: «Central, no se escucha nada, manden apoyo, rápido». En la central solo escuchábamos ruido digital y distorsión. No sabíamos dónde estaban ni qué necesitaban. En cambio, un operador veterano, en la misma zona, se metió al zaguán de una casa, esperó 2 segundos a que pasara una detonación, acercó el radio a la distancia correcta y habló con una voz que parecía de locutor de noticias, lenta y grave. «Central, aquí Alfa 3. Ubicación: calle Guayaquil y Chile. Tenemos un paciente con trauma craneal. Requerimos extracción inmediata. Cambio». Su mensaje llegó cristalino. ¿La diferencia? No fue el radio, fue el control fisiológico del operador. Él entendió que para que la máquina funcione, el humano debe calmarse. Esto nos lleva a otro concepto técnico vital, la latencia. En las radios analógicas viejas, la transmisión era instantánea. Apenas aplastabas el botón, hablabas. En las radios digitales de la Red Nacional Troncalizada hay un proceso. Cuando ustedes aplastan el botón PTT, Push to Talk, el radio tiene que despertar, conectarse con la torre, pedir permiso para hablar, handshake, encriptar la señal y abrir el canal. Esto toma milisegundos, pero toma tiempo. Si ustedes aplastan y hablan al mismo tiempo, se comen la primera palabra. Ambulancia en camino. El despachador no sabe quién habla. La técnica correcta es presionar PTT, respirar un segundo y luego hablar. Ese segundo de silencio garantiza que el enlace esté abierto y que su mensaje salga completo. Es el respiro táctico. También debemos considerar el espectro de frecuencia de su propia voz. Bajo estrés, como dijimos, la voz se agudiza. El vocoder digital funciona mejor con frecuencias medias y bajas. Por lo tanto, conscientemente deben intentar hablar un tono más grave de lo normal cuando estén asustados. Forzar la voz hacia abajo. Hablar desde el diafragma
y no desde la garganta. Esto no solo ayuda al radio a entenderles, sino que tiene un efecto de retroalimentación psicológica. Hablar grave y lento les ayuda a calmarse a ustedes mismos. Es imposible mantener el pánico si se obligan a hablar despacio y grave. En el contexto de Ecuador tenemos otro desafío: los acentos y la velocidad del habla. En la costa tendemos a hablar más rápido y a comernos las consonantes. En la sierra a veces arrastramos las vocales o usamos diminutivos. El vocoder digital no entiende de regionalismos ni de velocidades extremas. Si hablan a 1000 por hora, como si estuvieran narrando un partido de fútbol, el procesador no alcanza a muestrear suficientes fragmentos de sonido para reconstruir la palabra al otro lado. La voz se robotiza. La regla de oro en radiooperación táctica es hablar a la velocidad de la escritura. Imaginen que el despachador tiene que escribir lo que ustedes dicen con pluma y papel. Esa es la velocidad correcta, pausada, silabeada si es necesario. Paciente inestable, trauma torácico. Pensemos en situaciones cotidianas. ¿Alguna vez han tratado de usar Siri o Google Assistant mientras hay mucho ruido o cuando están agitados después de correr? El asistente no les entiende, ¿verdad? Y eso que son sistemas conectados a la nube con inteligencia artificial. Su radio portátil tiene mucha menos capacidad de procesamiento. Si Google no les entiende cuando gritan, el radio del SU 911 menos. La tecnología es una herramienta de precisión, no de fuerza bruta. La bioseguridad también entra en este juego. Ahora, después de la pandemia, muchas veces usamos mascarillas en 9.5 en la escena. La mascarilla actúa como un filtro de paso bajo, amortigua el sonido y, combinado con el vocoder, puede hacer que su voz suene como si estuvieran dentro de una lata. Si usan mascarilla, es aún más crítico que hablen lento, que proyecten la voz y que articulen exageradamente las palabras. No pueden murmurar, tienen que vocalizar con energía, abriendo bien la boca, para que el sonido rompa la barrera de la mascarilla y llegue claro al micrófono. Para ir cerrando esta primera clase, quiero que se lleven una reflexión sobre su herramienta de trabajo. El radio no es un teléfono celular. En el celular, la comunicación es full duplex. Los dos hablan y escuchan a la vez, y el cerebro rellena los huecos. En el radio es half duplex. Uno habla, el otro escucha. Si la transmisión es mala, no hay corrección inmediata. Un mensaje mal entendido puede significar que envíen a los bomberos a la dirección equivocada, o que el hospital no prepare el quirófano para su paciente crítico. La calidad de audio no es un lujo de audiófilos, es un requisito de seguridad clínica. El estrés es inevitable en nuestra profesión. No les voy a pedir que no sientan miedo o adrenalina. Eso sería inhumano y peligroso, porque el miedo nos mantiene alertas. Lo que les pido, lo que les exijo como su profesor, es que aprendan a compartimentar ese estrés y no dejar que contamine su técnica de comunicación. Cuando tomen el micrófono, deben convertirse en actores, deben actuar la calma, deben forzar a su cuerpo a desobedecer el instinto de gritar. Es una habilidad antinatural que se adquiere solo con práctica consciente. En la próxima hora vamos a ver cómo lograr ese control mental y fisiológico a través de técnicas de respiración y estructuración del mensaje. Pero por ahora quiero que se queden con la imagen del efecto pitufo. La próxima vez que sientan que la voz se les sube y que quieren gritarle al radio, recuerden que lo único que lograrán es sonar como una caricatura robótica a la que nadie va a entender. Respiremos, bajemos el tono, alejemos el micrófono y hablemos claro. Esa es la marca del profesional. Gracias por su atención en esta primera parte. Tómense unos minutos y regresamos para aprender a domar a la bestia del estrés.